Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Franci Arias, pertenezco a la sección T1 en la carrera de Psicología y le vengo a hacer la videoexposición sobre la actividad de los trastornos mentales. Primero que nada, quisiera hacerle una breve introducción. La salud mental ha sido definida de forma diversa en diferentes momentos y culturas. La dificultad para encontrar una acepción precisa se halla en que comprende en buena medida un bienestar de carácter subjetivo, que es una percepción de la propia eficacia, de la autonomía, de la competencia y de la autorrealización de las propias capacidades. Además, durante un largo tiempo no se le ha prestado la atención que se merecía, lo que ha dificultado un conocimiento profundo. Es más, aún hoy en día queda mucho por hacer en el ámbito de la salud mental. Según estimaciones preliminares, actualmente hay más de 450 millones de personas que padecen trastornos mentales, neurológicos o que tienen problemas psicosociales como lo que son los relacionados con el alcohol y con el uso indebido de las drogas. Y muchos de ellos están desatendidos. Un único trastorno mental es la depresión. Aparece como una de las primeras causas de incapacidad del ser humano. Es más, 1 de cada 4 personas padece un trastorno mental en alguna etapa de su vida, lo que amplia la perspectiva de la salud, ya que la conexión entre la salud física y la psíquica es cada vez más amplia, afectando a la salud social. Pasamos al primer punto, que vendría siendo el trastorno del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo afectan entre el 5 al 10% de la población, con un comienzo típico en la infancia y antes de la pubertad, periodo en el cual el cerebro está en el pleno desarrollo. Un trastorno del neurodesarrollo o trastorno del desarrollo neurológico es el conjunto de dificultades cognitivas que afectan la maduración neurológica normal de los niños y niñas a distintos niveles, generando, por ejemplo, algunas alteraciones o retrasos en el aprendizaje y en el crecimiento de las habilidades del tipo motor, comunicacionales y sociales. Además, estos trastornos producen dificultades de intensidad variable en los procesos de adaptación y participación social en la realización de actividades básicas para la supervivencia. Hay una especialista que agrega que la actividad del menor se ve limitada o alterada respecto a lo que vemos habitualmente en niños con la misma edad y condiciones. La epidemiología del neurodesarrollo viene siendo que, nos dice que es muy importante vigilar el neurodesarrollo desde la infancia, ya que es ahí, en ese punto, donde radica la posibilidad de detectar a tiempo las deficiencias en los primeros años de vida, sobre todo si se presenta algún factor de riesgo durante los periodos sensibles y críticos del desarrollo cerebral. Además, se logra un mejor diagnóstico y una mayor viabilidad para la intervención y prevención oportuna de problemas del tipo escolar, el conductual, el laboral, el de equidad social y el del desarrollo del potencial humano, que entre otros, y en pocas palabras, se contribuye para lograr una mejor calidad de vida en el presente y futuro del individuo o persona. Tipos de trastorno del neurodesarrollo. Tenemos la discapacidad intelectual, que es la discapacidad intelectual se caracteriza por la afectación general de los procesos cognitivos a tal grado
que impide al individuo alcanzar las habilidades necesarias para realizar las tareas que se esperan para su edad. Por ejemplo, un adecuado dominio del lenguaje o de las funciones ejecutivas. También tenemos el trastorno del espectro del autismo, mejor conocido como el TEA. El TEA se manifiesta en dificultades para establecer una comunicación social efectiva y crea patrones de comportamiento repetitivos e intereses muy restringidos. También tenemos el trastorno de atención con hiperactividad, que también es conocido con las siglas TDAH. Esta nos dice que tienen una prevalencia que se estima más o menos del 3 al 7% en edades infantiles y 4.4% en adultos en edad laboral. El trastorno de atención con hiperactividad se manifiesta en dificultades para el mantenimiento de la atención, el comportamiento hiperactivo e impulsivo. También tenemos otros trastornos del neurodesarrollo incluidos en los libros del DSM-5, que son los trastornos específicos del aprendizaje, los trastornos de la comunicación, el retraso global del desarrollo, la discapacidad intelectual no especificada. Y además nos dice que es importante tener en cuenta que en una misma persona puede manifestarse más de un trastorno del neurodesarrollo. Por ejemplo, dentro del TEA, si es elevada la prevalencia del TDAH, es probable, y también de discapacidad intelectual. Algunos de los síntomas pueden ser que la verdad es que son habituales en lo siguiente. Algunos síntomas pueden ser el bajo rendimiento escolar, las dificultades para seguir las normas, el exceso de energía, las deficiencias en el lenguaje, el aislamiento en las redes sociales, la dificultad para controlar emociones. Y aún así existen diferentes tipos de trastornos del neurodesarrollo, de manera que los síntomas pueden variar en función del tipo del trastorno del que se trate. El tratamiento nos dice que dependerá en buena medida del tipo de trastorno y los síntomas predominantes en cada caso. Que también es muy importante muy importante saber que pueden dividirse en terapias farmacológicas y terapias no farmacológicas, ya que dentro de las terapias no farmacológicas se incluyen intervenciones conductuales, apoyo psicosocial y rehabilitación neuropsicológica, que entre otras opciones que estimulan las habilidades que el niño o la niña no ha desarrollado adecuadamente. En cualquier caso, el tratamiento de este tipo de trastornos siempre va a depender en función del tipo del trastorno y los síntomas que predominen. Por ello, los tratamientos se pueden dividir en, como ya les había dicho anteriormente, el tratamiento farmacológico, que viene siendo una receta prescrita por un profesional, que vendría siendo el doctor, o sea, el médico. Y estos fármacos varían en función de los síntomas y del tipo de trastorno. Y cuando hablamos del tratamiento no farmacológico, este nos dice que es el apoyo de especialistas mediante la estimulación de las habilidades que no se habían desarrollado de forma correcta. Ok, pasamos al siguiente punto a tratar, que es el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. La esquizofrenia es un tipo de trastorno psicótico, y los trastornos psicóticos podríamos decir que son aquellos trastornos en los que no se percibe la realidad con claridad.
En estos pueden producirse delirios y hasta alucinaciones. Si bien algo que quiero aclarar es que si bien estas palabras se suelen utilizar con frecuencia, muchas veces no sabemos distinguir lo que son los delirios y lo que son las alucinaciones. Y hay una gran diferencia entre estos dos términos, ya que los delirios son pensamientos o falsas creencias en las que creemos que alguien nos sigue, que alguien tiene algo en nuestra contra, escuchar voces y entre otras cosas. Y las alucinaciones están relacionadas con la percepción porque en ella percibimos la realidad de forma errónea. Por ejemplo, ver objetos en donde no los hay y ver personas que en realidad no están ahí. Su etiología nos dice que la verdad no se conoce con certeza, pero no obstante, cada vez existen más evidencias de que una combinación de factores genéticos, neurobiológicos y ambientales contribuyen para este desarrollo de este trastorno. En los últimos años se ha puesto de manifiesto que podría ser una enfermedad del neurodesarrollo, ya que la mayor parte de los hallazgos neurobiológicos son compatibles con alteraciones del desarrollo cerebral temprano. Su epidemiología nos dice que en la mayoría de los pacientes los síntomas mejoran con el tratamiento farmacológico. Cuando se abandonan los síntomas, pues suelen reaparecer. Al contrario de lo que suele pasar, a lo que se suele pensar, a pesar de ser un trastorno con un gran potencial de provocar discapacidad, son muchos los pacientes que pueden llevar una vida normal. Sin embargo, todavía persisten muchas falsas creencias sobre este trastorno que contribuyen a quienes la padecen. La gran mayoría de las personas con esquizofrenia no son peligrosas ni violentas, tampoco es que son individuos sin hogar ni viven internos en residencias psiquiátricas. Son más los que viven integrados en la comunidad en realidad e incluso con sus familias. Es más, de hecho, hay un porcentaje significativo en los que nos dicen que muchas de esas personas trabajan. El tratamiento nos dice que la esquizofrenia se basa fundamentalmente en el empleo de fármacos antipsicóticos que se diferencian dos tipos, los clásicos y los antibióticos, los atípicos es la cosa. Los clásicos vendrían siendo la clorpromazina, el haloperidol o la tiorizadina. Los atípicos vendrían siendo los clozapina, los risperidona, el olanzapina, los ciprasidona o el quetiapina. Ambos grupos tienen en común la capacidad de corregir desequilibrios de las neurotransmisiones, sobre todo la dopamina, y el aliviar los síntomas positivos. Sin embargo, los antipsicóticos atípicos tienen especial capacidad de conseguir el desequilibrio del neurotransmisor serotonina. A ellos se ha asociado la efectividad de este tipo de fármacos sobre los síntomas negativos. Además, tienen la ventaja de producir menos efectos secundarios. Su pronóstico nos dice que la esquizofrenia también se puede desarrollar en forma de brotes, que el peligro reside en que tras cada brote, es decir, tras cada manifestación aguda de la esquizofrenia, determinados síntomas pueden permanecer como crónicos.
Entre los síntomas negativos se encuentran la falta del estímulo, los trastornos depresivos, la pérdida del interés, los trastornos de concentración y hasta la pobreza emocional. Y en casos muy aislados puede ser que los delirios y las alucinaciones no desaparezcan completamente. Cuando hablamos del siguiente punto, que vendría siendo el trastorno bipolar, es un poco más complicado, ya que antes este trastorno era denominado depresión maníaca, que es una enfermedad mental que causa muchos cambios extremos en el estado del ánimo que comprenden altas emociones e incluso bajas emociones, que las altas emociones vendrían siendo la manía o la hipomanía y las bajas emociones vendrían siendo la depresión. Cuando te deprimes puedes sentirte triste o desesperado y perder el interés o el placer en la mayoría de las actividades. Cuando tu estado de ánimo cambia a manía o hipomanía, que es un poquito menos extrema que la manía, es posible que te sientas eufórico o lleno de energía o inusualmente irritable. Estos cambios en el estado del ánimo pueden afectar el sueño, la energía y hasta el juicio, el comportamiento y la capacidad de pensar con claridad. Su etiología nos dice que el trastorno bipolar es una enfermedad del estado del ánimo crónica y recurrente que cursa con síntomas que oscilan desde la euforia a la depresión o la combinación de ambos. Esta también nos dice que afecta a hombres y mujeres en la misma proporción y suele aparecer o iniciarse durante los 20 o los 30 años más o menos. Y bueno, pues también tenemos entre las complicaciones que son frecuentes en el trastorno bipolar, que se encuentran en el desarrollo de síntomas psicóticos, de episodios de ciclación rápida, de agresividad o la más grave de todas, que es el suicidio. Algunos de los síntomas dicen que existen distintos tipos de trastorno bipolar y de trastornos relacionados. Estos pueden consistir en la manía o la hipomanía y hasta la depresión. Los síntomas pueden causar cambios impredecibles en el estado del ánimo y el comportamiento, lo cual da como resultado un gran sufrimiento e importantes dificultades en la vida. Estos trastornos se dividen en trastorno bipolar 1, que vendría siendo que es uno que has sufrido al menos un episodio maníaco que puede estar precedido o seguido de un episodio hipomaníaco o un episodio depresivo mayor. Y en algunos casos la manía puede provocar una desconexión de la realidad, que esa vendría siendo la psicosis. También tenemos el trastorno bipolar 2, que es uno que ha sufrido al menos un episodio depresivo mayor y como mínimo un episodio hipomaníaco, pero nunca tuviste un episodio maníaco. También tenemos el trastorno ciclotímico, que es uno que has tenido durante al menos 2 años o 1 año en el caso de los niños y adolescentes, y muchos periodos con síntomas de hipomanía y periodos con síntomas depresivos, aunque menos graves que la depresión mayor. También tenemos otros tipos que estos comprenden, por ejemplo, el trastorno bipolar y los trastornos relacionados inducidos por ciertos medicamentos o bebidas alcohólicas o debido a una enfermedad como la enfermedad de Cushing, la esclerosis múltiple o un accidente cerebrovascular. Tenemos un tratamiento para el trastorno bipolar que, aunque en la actualidad el trastorno bipolar no tiene cura, existen varios tratamientos específicos que tienen como objetivo el controlar la enfermedad en su aspecto para intentar mejorar y prevenir los episodios maníacos y depresivos y así poder mejorar
también la cronicidad, intentando que la evolución a largo plazo sea lo mejor posible. El tratamiento se basa en el uso de fármacos psicoeducacionales y la psicoterapia, en la que se ayuda al paciente, que es donde se ayuda al paciente a conocer aspectos de la forma de trastornos bipolar que presenta y cómo le afecta a cada persona en concreto. Nuestro pronóstico dice que el trastorno bipolar suele empezar en los últimos años de la adolescencia o al menos en el inicio de la edad adulta, pero que en niños y adultos también pueden sufrirlo. La enfermedad generalmente para las personas que tienen este trastorno dura toda la vida. Ok, pasamos al siguiente punto, que son los trastornos depresivos. Este es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza, un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También se le denomina trastorno depresivo mayor o depresión clínica, que son los que afectan que son los que afectan los sentimientos y los pensamientos y además el comportamiento de una persona, y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales, y además es posible que tenga dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sienta que no vale la pena vivir. Ok, la etiología nos dice que la depresión mayor representa un problema de salud pública debido a su elevada morbilidad. Dice que el 5% de la población mundial presenta algún trastorno depresivo. Esta patología puede evolucionar desfavorablemente, trayendo consecuencias graves como el suicidio. La etiología de la depresión es bastante compleja en verdad, ya que en ella se intervienen múltiples factores, tanto genéticos, biológicos como psicosociales. Y dentro de los biológicos hay evidencias de alteraciones a nivel neurotransmisores, citoquinas y hormonas, además de modificaciones en los sistemas nerviosos, inmunológicos y endocrinos. Tenemos un tratamiento que nos dice que se tiene que plantear de forma totalmente individualizada, ya que existen diferentes tipos de trastornos y los síntomas se pueden presentar de manera diferente de una persona a otra. Las principales alteraciones terapéuticas disponibles son el tratamiento psicológico y el farmacológico. Ambas no son excluyentes entre sí, es más todo lo contrario, puesto que hay un amplio porcentaje de que hay personas con un trastorno depresivo se beneficien del tratamiento combinado psicológico y farmacológico. Ok, cuando utilizamos la palabra tratamiento, nos referimos a un proceso de intervención que es dirigido a modificar una condición patológica o desadaptada para así conseguir mejorar el estado de la persona que la tiene. Además, en base a esta definición, el apoyo, el consejo, el acompañamiento o el hablar son alternativas que por sí solas aunque pueden tener su utilidad sobre la persona, por ejemplo sobre el estado del ánimo, no son tratamientos psicológicos. Si bien la depresión puede producirse solamente una vez en la vida, por lo general las personas que tienen varios episodios de depresión, durante estos episodios los síntomas se producen durante gran parte del día. Casi todos los días pueden consistir en sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo y irritabilidad,
o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales, o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes, inclusive también las alteraciones del sueño, como el insomnio o dormir demasiado, el cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo enorme. La falta de apetito también, y el adelgazamiento o más antojos de comida y aumento de peso. La ansiedad, agitación o inquietud también es uno de los síntomas. La lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales es otro síntoma. Sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches. Muchos de todos esos son síntomas del trastorno depresivo. Podemos pasar a hablar sobre los trastornos de la ansiedad. Esta nos dice que sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida, la verdad. ¿Quién no ha sentido ansiedad por un examen o por hablar con una persona que les gusta? Sin embargo, las personas con trastorno de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones distintas. Con frecuencia, los trastornos de ansiedad se dan en episodios repetitivos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos, que se les conoce como los ataques de pánico. Un ataque de ansiedad puede pasar a un ataque de pánico en minutos, en cuestión de minutos. Algunos ejemplos del trastorno de ansiedad son que el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, que es la fobia social, las fobias específicas y trastorno de ansiedad por separación, ya que ese puede ser un trastorno de dependencia también, ya que la ansiedad por depender de esa persona. A veces la ansiedad surge de una enfermedad que requiere tratamiento. Algunos síntomas de este trastorno dicen que son la sensación de nerviosismo, agitación o tensión, la sensación de peligro, de peligro inminente, de pánico o catástrofe, el aumento del ritmo cardíaco, la respiración acelerada, que eso es peligroso porque es una hiperventilación, o sea, esa persona se está hiperventilando, la sudoración máxima, los temblores, la sensación de debilidad o cansancio, es un desasosiego, y problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Es como con un examen. Esa persona puede tener un ataque de ansiedad porque se le olvidó una respuesta a una pregunta. Por esa preocupación de la persona puede tener un ataque de ansiedad que pueda resultar en un ataque de pánico. Su epidemiología nos dice que hay varios estudios que no son tarea fácil, la verdad, pues implica la evaluación de muestras muy amplias, correctamente seleccionadas, que han de ser evaluadas necesariamente por muchos especialistas en psicodiagnóstico, que son los convenientemente entrenados para usar los mismos criterios. Todo ello implica necesariamente un gran gasto de todo tipo de recursos, tanto económicos como humanos y entre otros. Aparentemente, en una primera mirada rápida, los resultados de los diferentes estudios epidemiológicos no siempre son coincidentes.
coincidentes, pero es necesario tener en cuenta diversos factores antes de comparar los resultados de unos estudios frente a otros. Tenemos un tratamiento que nos dice que el objetivo es el ayudar a controlar la ansiedad que te genera tu salud y mejorar tu capacidad para funcionar en las situaciones pues cotidianas. Las que vendría siendo la psicoterapia, que también es llamada la terapia conversacional, que puede ser útil para el trastorno de ansiedad por enfermedad. A veces se pueden incluir algunos medicamentos. Tenemos la psicoterapia, que esta nos dice que los síntomas físicos pueden estar relacionados con la angustia emocional y la ansiedad por temas de salud. La psicoterapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual, que es la CBT, y puede ser un tratamiento efectivo. O también con los medicamentos, que es posible que los antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recapacitación de serotonina, te ayuden a tratar un trastorno de ansiedad por enfermedad también. Incluso también pueden ser útiles los medicamentos para el tratamiento de trastorno del humor o la ansiedad si están presentes. El trastorno obsesivo compulsivo es nuestro siguiente punto. Este nos dice que es un trastorno crónico, o sea que es duradero. Es frecuente y se caracteriza por pensamientos incontrolables y recurrentes, o sea, unas obsesiones que pueden llevar a las personas a tener comportamientos repetitivos, unas compulsiones. Si bien hay momentos en que todos nos preocupamos o necesitamos la necesidad de volver a revisar las cosas, los síntomas asociados con este trastorno son graves y persistentes. Estos síntomas pueden causar angustia y dar origen a comportamientos que interfieren en las actividades cotidianas. Los síntomas nos dicen que las personas con trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, pueden tener obsesiones, compulsiones o ambas cosas. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes mentales que se repiten en su cabeza y provocan una ansiedad, que comúnmente esas obsesiones incluyen el tener miedo a los gérmenes o a contaminarse, la ansiedad de olvidar, o sea, de perderse o extraviar algo, el sentir temor de perder el control sobre su propio comportamiento, el tener pensamientos agresivos hacia los demás o hacia uno mismo. Y tenemos un tratamiento que nos dice que es el más eficaz, en que domina la exposición con prevención de respuesta, que consiste en enseñar a la persona a afrontar el malestar, ansiedad que le provocan las obsesiones y aprender a dejar de hacer las compulsiones. La exposición con prevención de respuesta forma parte de un tipo de tratamiento psicológico que se llama terapia cognitiva conductual y la realiza un profesional realizado en este tipo de tratamientos. Nuestro pronóstico nos dice que el TOC va a depender de diversos factores, que en primer lugar se debe tener en cuenta el tiempo que se tarda en diagnosticar, que decíamos que sufren de un trastorno obsesivo compulsivo, ya que tardan de media 10 años en buscar ayuda profesional. En segundo lugar, va a depender de la gravedad de los síntomas. La gravedad
se mide en función del tiempo que ocupan los síntomas en la vida del paciente, la influencia sobre perder su vida cotidiana, su complejidad, la diversidad de situaciones en las que tienen lugar y entre otras. Ok, en tercer lugar tenemos que también es muy importante, que va a estar el cumplimiento del tratamiento, ya sea en la asistencia a las sesiones de la psicoterapia, como en la toma diaria de la medicación, ya sea según el caso. Y por último, pero no menos importante, debemos fijarnos en el número de recaídas. Cuantas más recaídas haya tenido una persona, se entiende una mayor tendencia a la cronicidad. Ok, trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Se trata de una categoría que está integrada dentro de los trastornos de la ansiedad. Sin embargo, su categoría es una categoría propia, ya que este cambio es reflejo de los datos empíricos obtenidos en las últimas décadas que muestran la variabilidad de las respuestas o los sucesos traumáticos o estresantes. Los factores traumáticos son los acontecimientos que producen en nuestras vidas un grave golpe a nivel psicológico o físico. Y puede tratarse de violencia de género, del tipo de sexual, terrorista, amenaza de muerte, racista y etc. Dirigidas hacia nuestras personas o hacia alguien a quien queremos. Ok, en su epidemiología nos dice que los trastornos relacionados con este trauma y los factores de estrés implican la exposición a un evento traumático o estresante que esa persona haya pasado, y dos de los trastornos relacionados con el traumatismo son el trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático, que ese viene siendo el TEPT. El trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático son similares, excepto que el primero, por lo general, comienza inmediatamente después del trauma y tiene una duración de 3 días a más o menos un mes, mientras que el segundo tiene una duración de un mes, ya sea como una continuación del trastorno por estrés agudo o como un evento separado que comienza hasta 6 meses después del trauma. Ok, los trastornos disociativos. Los trastornos disociativos son trastornos mentales que suponen una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e identidad. Una persona que sufre de los trastornos de la disociativos escapa de la realidad de formas involuntarias y poco saludables, lo que causa problemas con el funcionamiento diario. Por lo general, los trastornos disociativos aparecen en reacción a un trauma y ayudan a mantener los recuerdos difíciles controlados. Los síntomas que pueden ir de la amnesia hasta las identidades alternativas, que dependen en parte del tipo del trastorno que tengas. Los periodos de estrés pueden empeorar temporalmente los síntomas, haciéndolos aún más evidentes. Ok, su etimología nos dice que el trastorno de identidad disociativo por lo general ocurre en personas que experimentan un estrés abrumador durante la infancia. Por lo menos los niños no nacen con un sentido de una identidad unificada. Este se desarrolla a partir de muchas fuentes y experiencias. En los niños abrumados por las circunstancias, muchas partes que deberían haberse combinado se mantienen separadas. Y el abuso crónico y grave, que es el físico, sexual o emocional, y el abandono durante la infancia, se informan frecuentemente entre los pacientes con trastornos disociativos de la identidad
ya que en los Estados Unidos, Canadá y en Europa alrededor de el 90% de los pacientes tenían el trastorno disociativo de la identidad. Algunos síntomas nos dicen que tenemos que comprender los síntomas son algunos como la pérdida de memoria, que vendría siendo la amnesia, de ciertos periodos, sucesos, personas e información personal, que puede ser después de un accidente o un golpe muy fuerte. La sensación de estar separado de ti mismo y de tus emociones. La percepción de que las personas y cosas que te rodean están distorsionadas o son irreales. Un sentido confuso de la identidad. Y el estrés significativo o problemas en tus relaciones personales, tu trabajo u otros ámbitos importantes de tu vida. Tenemos el tratamiento para los trastornos disociativos, que puede variar en función del tipo del trastorno que tienes, pero por lo general incluye psicoterapia y medicamentos. La psicoterapia es el principal tratamiento para los trastornos disociativos. En esta forma de terapia también la llamamos terapia de conversación, asesoramiento psicológico o terapia psicológica. Consiste en hablar sobre tu trastorno y los problemas relacionados con un profesional de salud mental. Y los medicamentos es que, aunque no hay medicamentos que traten específicamente los trastornos disociativos, el médico puede recetar antidepresivos, medicamentos para la ansiedad o antipsicóticos para ayudarte a controlar los síntomas de salud mental asociados con los trastornos disociativos. También tenemos lo que viene siendo el trastorno de síntomas somáticos y algunos trastornos relacionados. Esto nos dice que cuando una persona padece de este trastorno, tiene pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los síntomas que tiene. Esto ocurre cuando los síntomas son sensaciones corporales normales o generan un malestar que generalmente no significa una enfermedad grave. Estas personas acuden frecuentemente al doctor, al médico de atención primaria o de especialistas, y tras las exploraciones y pruebas diagnósticas pertenecientes y necesarias para diagnosticar o también el poder descartar patología orgánica, no se encuentran datos, o los que se encuentran no justifican el gran malestar y sufrimiento que experimentan. La etiología nos dice que las conductas suicidas suelen ser el resultado de la interacción de varios factores, que el principal es el factor de riesgo remediable en el suicidio, que es la depresión. La duración de un episodio de depresión es el predictor, por decirlo así, más fuerte de suicidio. Además, el suicidio parece ser más frecuente cuando la angustia grave es parte de la depresión mayor y del trastorno bipolar. El riesgo de pensamientos e intentos de suicidio puede aumentar en los grupos de menor edad después de iniciar la administración de fármacos antidepresivos. También nos dice la epidemiología que las estadísticas sobre la conducta suicida se basan principalmente en los certificados de defunción e informes sobre las investigaciones judiciales
que, subestiman la incidencia verdadera. Para proporcionar información más viable en los Estados Unidos, los Center for Disease Control in Prevention crearon el National Violent Death Report System, que es un sistema nacional de información de muertes violentas. Se trata de un sistema estatal que recoge datos sobre cada incidente violento de varias fuentes para así proporcionar una comprensión más clara de las causas de muertes violentas, que vendrían siendo los homicidios y suicidios. El NBDRS está ahora en vigor en 50 estados, y además del Distrito de Columbia y Puerto Rico. Muchos de los síntomas vendrían siendo sensaciones específicas como el dolor o dificultad para respirar, o síntomas más generales como el cansancio y debilidad. También no están relacionados con una causa médica identificable. La verdad es que o se relacionan con un trastorno médico como el cáncer o la enfermedad cardíaca, pero son más importantes de lo que se espera. También son síntomas únicos, múltiples o variables, como también pueden ser leves, moderados o graves. El dolor es el síntoma más frecuente, pero cualquiera sean los síntomas, existen pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos que pueden causar problemas importantes, como el dificultar la funcionalidad o en ocasiones hasta incapacitar. Nuestro propósito del tratamiento es el mejorar y aumentar la capacidad de funcionar en la vida diaria. Nos dice que tenemos una psicoterapia que también es llamada la terapia conversacional. Puede ser útil para el trastorno somatomorfo, que en ocasiones se puede agregar medicación, y en especial si también te sientes con depresión. La psicoterapia nos dice que ya los síntomas físicos pueden estar relacionados con el agotamiento psicológico y con ansiedad de alto nivel. La psicoterapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual, puede ayudar a mejorar los síntomas físicos, y los medicamentos nos dicen que los antidepresivos pueden ayudar a reducir los síntomas relacionados con la depresión y el dolor que suelen aparecer con el trastorno somatomorfo. Y si un medicamento no funciona bien, pues es posible que el médico recomienda cambiar a otro medicamento o hasta combinar algunos medicamentos para aumentar la efectividad. El trastorno del TSC nos dice que generalmente comienza antes de los 30 años, que se presenta mayormente en las mujeres más que en los hombres. Y no está claro por qué algunas personas presentan esta afección. Ciertos factores pueden estar involucrados, como tener perspectivas negativas, el ser más sensible física y emocionalmente al dolor y otras sensaciones. Pueden ser que también los antecedentes familiares o hasta la educación, la genética. Es más, las personas que tienen antecedentes de maltrato físico o abuso sexual pueden ser más propensas a padecer este trastorno, pero no todas las personas con TSC tienen una historia de maltrato. Bueno, muchas gracias, profesora. Esta fue toda mi exposición.